de la germana de l'Esteve? Sí, pobreta. És la meva germana. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Els que m'han regalat. M'estimen molt. Però tu no me'ls pots tocar. M'ho promet? Sí, te lo prometo. Estudiando bachillerato fue cuando decidí que quería hacer cine, porque tomé una asignatura que se llamaba Imagen, que nos pusieron películas y las analizamos, entonces me di cuenta del poder que tenía el cine, ¿no? De hablar de muchas cosas. Y bueno, en ese momento no podía pagarme una escuela de cine, entonces me fui a estudiar comunicación audiovisual, que era como lo más parecido, pero seguía siendo como una cosa muy amplia. Entonces hice un intercambio en California, me fui un año ahí y tomé muchas asignaturas de guión y hice 2 cortos experimentales ahí con un amigo. Y luego al volver estuve un tiempo estudiando como más para hacer ficción televisiva, pero luego pedí una beca para estudiar en Londres y me mudé ahí en 2011 para estudiar un máster en cine y estuve ahí, pues ahí hice 3 cortos, uno documental sobre niños nacidos con RH/HIV, otro de ficción sobre 2 niños que se enfrentaban a la muerte de su abuela y otro de ficción, que este era mi corto de graduación y lo rodamos en mi pueblo, que se llama Las pequeñas cosas y era la relación entre una madre y una hija con acondroplasia, que luego son personajes que salen en la peli. Y bueno, y ahí empecé también a dar clases de cine a niños, que cuando volví a Barcelona lo sigo haciendo con un proyecto que se llama Cine en Curso, que es muy bonito. Y un poco eso, o sea que me volví a Barcelona para empezar a hacer la película. Sí, o sea, para mí, bueno, pues, o sea, la película es mi propia historia, entonces salió como de una manera muy natural empezar hablando por lo que yo sabía, ¿no? Y bueno, pues me parecía como interesante que si yo había vivido esto lo podía contar desde los ojos de una niña, ¿no? De como la niña que era yo en ese momento. Entonces sí, o sea, yo no sé si la orfandad es muy tabú, ¿no? Porque yo la he vivido siempre de una manera muy natural. Pero sí que es verdad que a veces se les esconde, ¿no? A los niños, que a mí me parece una cosa muy rara, porque luego creo que todo lo que sepas de niño y puedas gestionar mientras vas creciendo, ¿no? Es mucho más fácil de luego estar sano, ¿no? O sea, como verlo como una cosa normal, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, como yo tenía 6 años y me acuerdo de este momento, pues no fue nada o sea, no fue ningún secreto, ¿no? O sea, yo lo viví, me lo contaron de una manera muy natural y lo entendí, ¿no? Y de hecho para mí era importante hacer la película para de alguna manera decir que creo que los niños son muy inteligentes para entender situaciones muy complejas, ¿no? y que de alguna manera tienen una capacidad de adaptación muy grande y de volver a empezar de cero, que a veces como adultos subestimamos, ¿no? Y bueno, que luego también es verdad que otra cosa es gestionar las emociones, ¿no? Que eso es una cosa que a lo mejor a los niños les cuesta más por una cuestión de que no tienen las herramientas, ¿no? Pero digamos que entender una situación así es posible, ¿no? Y luego, bueno, todo el tema de la enfermedad, ahí sí, o sea, yo no supe que mis padres habían muerto del SIDA cuando era pequeña. Yo lo supe cuando tuve 12 años, me lo contaron, que creo que es una buena edad, porque en ese momento si le contabas a un niño de 6 años que sus padres habían muerto del SIDA y lo iba diciendo por ahí, era un poco peligroso porque había un tabú y un estigma muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso en la película de alguna manera ese tema está muy sutil, ¿no? Porque es desde los ojos de la niña y no puedo... O sea, para mí era muy importante nunca decir la palabra SIDA porque yo no la oí, ¿no? Entonces tenía como que encontrar distintas formas bueno, pues de representar eso de alguna manera, pero sin decirlo tal cual, ¿no? Y también porque de repente darle mucha importancia a esto es como que el SIDA es algo tan fuerte que se nos iba la película por ahí, ¿no? Y para mí era importante que fuera el contexto, pero solo el contexto, ¿no? De alguna manera. Y también, o sea, cuando nos planteamos
cuándo debería estar ambientada la película, ¿no? Porque podría ser una historia que pasara ahora, ¿no? Pero para mí era muy importante mantenerlo ahí, ¿no? Porque aparte de que, claro, existe como esta idea más romántica, ¿no? de retratar tu infancia cuando la viviste, ¿no? Pero también para mantener ese contexto, ¿no? Que para mí era muy importante hablar de eso porque fue muy grande, o sea, mucha gente murió del SIDA, ¿no? Entonces, de alguna manera, que estuviera ese contexto ahí de manera sutil para mí era muy importante. Y también el hecho de que la película de alguna manera también es como un retrato de generaciones, ¿no? O sea, de cómo mis abuelos tenían unos valores más pues, católicos, conservadores, ¿no? Como más viejos, y de repente tienen unos hijos que tienen unos valores absolutamente distintos, ¿no? Pues son ateos, modernos, de izquierdas, ¿no? Y un poco pues para mí el hecho de mantenerlo en esta época me ayudaba a poder retratar eso, ¿no? También. Pues bueno, el casting fue muy largo, estuvimos como 5 o 6 meses para encontrar a las niñas, vimos a muchas. Laia fue la penúltima niña que vimos, es así. Entonces, bueno, para mí lo más importante, o sea, yo lo que estaba buscando eran niñas que se parecieran un poco a los personajes que estaban escritos, ¿no? Tanto para la mayor como la pequeña, ¿no? Y en el caso de la mayor, pues sobre todo que fuese de ciudad, ¿no? A lo mejor que no tuviera una estructura familiar súper convencional, ¿no? Y bueno, que de alguna manera pues se pudiese de alguna manera relacionar con el personaje, ¿no? Y luego pues bueno, vimos, o sea, también era muy importante que pudiesen actuar, evidentemente, ¿no? Entonces así como que de niñas que entraban a la escena de una manera que flipabas, ¿no? Pues vimos como a 3 o 4, no más, ¿no? Y Laia era una de ellas, ¿no? De que realmente tú le proponías un juego y ella jugaba, pero se lo creía mucho, ¿no? O sea, como que se concentraba mucho y tú te dabas cuenta de que estaba dentro, ¿no? Entonces, pues de estas niñas que tenían estas características, digamos, pues ya luego me fijé en el look, ¿no? Que para mí no era tan importante que se pareciera a mí porque eso era igual, ¿no? Sino que tuviera como algo en la mirada muy fuerte, ¿no? Como que no sabes qué está pensando, y a la vez que pudiera ser un poco ambigua, ¿no? En el sentido de que pudiera como, bueno, que pudiera parecer muy buena y muy inocente, pero a la vez que podía tener una parte un poco oscura, ¿no? Porque así era el personaje, ¿no? Entonces, yo creo que Laia en su mirada tiene eso, ¿no? Y un poco, pues sí, fue eso, fue largo el proceso. Y luego también fue muy importante el momento de juntarla con Ana y que la relación que se creara entre ellas, porque hicimos distintas combinaciones, pues también fuera parecida a lo que estaba escrito, ¿no? O sea, yo no quería que las niñas tuvieran que crear un personaje que no existe, sino que pudieran ser ellas mismas como jugando a las escenas, ¿no? O sea, el tema visual fue como un viaje que fue tomando distintas formas mientras íbamos preparando la película, ¿no? Ya luego cuando empezamos a filmar lo fuimos encontrando también, ¿no? Pero bueno, para empezar, para mí lo más importante y en lo que nos inspiramos más eran las fotos de mi infancia, ¿no? Entonces era muy importante, o sea, aparte del color, ¿no? El tono, el vestuario, el arte, ¿no? Todo eso también nos inspiraba mucho, pero a nivel de encuadre había como una imperfección en estas fotos de cuando éramos pequeños, ¿no? Que me parecía muy interesante como replicar, ¿no? en la película, ¿no? Como que hubiese esta sensación casi de vídeo doméstico que está ahí en el momento con los personajes, ¿no? Que tiene como esta intimidad. Entonces, claro, yo venía de hacer unos cortos súper estilizados, como muy bien encuadrados y tal, ¿no? Y con el director de foto pues siempre estábamos diciendo esto, ¿no? Que era importante que hubiera como esa cosa casi, no bruta, pero imperfecta, ¿no? Que acompañase esa sensación de estar ahí como filmando lo que estaba pasando de una manera más espontánea, ¿no? Entonces, yo venía con todas unas imágenes, ¿no? Que tenían mis recuerdos, que quería plasmar en la peli, pero en realidad poco a poco todas esas imágenes tuve que como renunciar a ellas, ¿no? Porque me di cuenta que si yo quería realmente hacer una peli con estas imágenes, el tono naturalista no estaría, porque estaría intentando recrear algo a través de la memoria, ¿no? Que haría que fuera todo como un poco más, no teatral, ¿no? Pero sí como más compuesto, ¿no? Y que si quería como ese tono realista,
la cámara se tenía que adaptar un poco más a las niñas, ¿no? Y teníamos que encontrar la forma de rodarlo sin molestarlas mucho, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer planos muy largos, que de manera que ellas pudieran entrar de inicio a final a la escena, ¿no? Y cuando funcionaba era maravilloso, pero cuando no funcionaba, porque no miraba la cámara ya no tenías escena, ¿no? Pues claro, sufríamos bastante realmente, ¿no? Porque a veces funcionaba muy bien y otras pues estabas ahí hasta apurado, ¿no? Pero bueno, luego tampoco fue una decisión súper radical, ¿no? O sea, que a veces pues parábamos y hacíamos otro plano para poder cortar o dividíamos la escena en más de un plano, ¿no? Eso sí. Y bueno, pues un poquito fue esto. Y luego muy importante pues estar a la misma altura de los ojos de Frida, ¿no? Sobre todo, como intentar siempre que todo fuese a partir de su punto de vista, ¿no? Y a nivel de sonido igual, ¿no? También como que lo que ella oye, o sea, como estar con ella, ¿no? Y fue una cosa que nos planteamos durante todo el proceso, ¿no? Mientras estábamos rodando, pero también en montaje, o sea, todos los primeros planos o planos más cortos de Frida están en la peli, ¿no? Para contar un poco, pues para entender bien sus sentimientos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es importante como ser muy concreto, ¿no? Cuando cuentas las historias, porque de esta manera, pues encontrando lo concreto y los detalles que para ti hacen, o sea, componen un mundo, yo me di cuenta que es una manera que también puedes llegar a contar algo muy universal, ¿no? Y sin ser genérico, ¿no? O sea, entonces, para mí era importante hacer la película en catalán porque yo viví mi infancia en catalán y es mi idioma, ¿no? Y evidentemente podría haber sido en español, sí, o sea, no habría problema, ¿no? Pero bueno, si estamos retratando una zona que está en Cataluña, un tipo de familia que también es muy catalana, ¿no? O sea, como que había muchas cosas ahí que eran como es normal que sea en catalán, ¿no? Y tampoco creía que fuese un problema para encontrar actores o falta de talento no tenemos, o sea que la podíamos hacer realmente en catalán. Entonces surgió natural. Evidentemente tuvimos esta conversación de una manera muy seria, sobre todo para temas comerciales y tal, ¿no? Pero sí me respetaron, ¿no? Ahí las productoras porque sí que entendían muy bien que si yo la quería hacer en catalán, porque es mi idioma, era normal, ¿no? Y sí que creo que es una cosa local. Y al principio yo pensaba que la entenderían mejor en España por una cuestión de contexto y tal, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Lo que pasó, o sea, recuerdo pues eso, la primera proyección en Berlín, que se abrieron las luces y había gente llorando y yo no entendía qué habíamos hecho como para que les llegara, ¿no? Y bueno, pues es maravilloso, la verdad, o sea, poder hablar de lo que a ti te apetece y de una forma tan personal y que de repente llegue a la gente, es como, pues genial, ¿no? Sí, o sea, la presión la siento, pero bueno, o sea, claro, es ahora como que, porque ha sido tan intenso, o sea, realmente empecé a escribir hace 3 años solo, ¿no? Y bueno, digamos que para una primera película es rápido, ¿no? Sobre todo cuando es como algo tan personal que tienes que escribir y dirigir tú y crear tú, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahora estoy como disfrutando de ese momento de viajar con la peli, de poder presentarla, y creo que es muy importante acompañarla durante un tiempo, ¿no? Y bueno, poco a poco pues ahí tengo mis ideas que voy desarrollando en mi cabeza de momento y tengo que escribirlo, ¿no? Pero yo luego pienso, o sea, la presión sí la siento, pero sobre todo ahora porque estoy con promoción, ¿no? Yo creo que cuando te sientas y te pones a trabajar todo eso, como que tienes que olvidarlo un poco y trabajar, que al final es como se hacen las pelis, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Sí, mira. Frida, sisplau. Toma un enciam. Un enciam? Sí, demà. Ella volia estar amb tu i estava trista perquè no podia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això?